Comenzamos a compartir el domingo pasado sobre la fe. Comenzamos a hablar sobre niveles de fe. Y en esa primera parte, que es sumamente importante porque es el fundamento, es lo que sostiene lo que vamos a estar compartiendo durante varios domingos. Hablamos que la fe es sustancia más que certeza. La palabra certeza utilizada allí en los hebreos es una palabra fuerte, es una palabra correcta, pero en la raíz, en primaria de esta palabra es sustancia. Y cuando lo vemos como sustancia, como que le damos otro sentido, porque la fe nos está diciendo que la fe no opera en un vacío. ¿Bien? La fe no opera en un vacío. La fe tiene un fundamento firme que es la palabra. ¿Bien? Así que la fe opera sobre lo que Dios ha hablado, sobre lo que Dios ha dicho. La fe no opera en una suposición, no opera en una idea, incluso en lo que yo también quisiera ver. No, la fe solamente responde a una persona, es a Dios. La fe no responde a nuestra voluntad. La fe responde a la voluntad de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Es decir, que usted puede estar queriendo, deseando cosas, pero si no son parte de la voluntad de Dios, deje de pulsear por ello. Ya lo hablamos el domingo. Si usted quiere escuchar esa parte, puede ir a nuestras redes sociales, específicamente en YouTube, y allí puede tener la base de esta serie llamada Niveles de Fe. Pero estuvimos hablando sobre sustancia. Vamos a leer el verso nuevamente, Hebreos capítulo 11, verso 2, donde dice: la fe es la certeza o es la sustancia de lo que se espera, la convicción, y allí la palabra sería demostración de lo que no se ve. Entonces, veamos, la fe es sustancia, pero también es demostración. Diga, demostración. En otras palabras, la fe es la sustancia que va acompañada de una demostración. Va acompañada de algo que es evidente. ¿Y qué es demostración? Demostración es una evidencia visible que confirma una promesa, que confirma una palabra. Es el resultado que hace visible una verdad, algo que Dios ha hablado. En otras palabras, la fe es observable. Diga, observable. Es decir, otros pueden verla. ¿De qué forma? A través de la evidencia. ¿Bien? A través de la evidencia. Permítame ilustrarle mejor eso a través del capítulo 5 de Lucas. Y en ese capítulo nos está hablando ese momento donde Pedro, en este caso Simón, está pescando, ¿verdad? A la hora correcta, a la hora que salen los pescadores, pero no había tenido resultado. Es decir, no había obtenido el resultado. El pan de cada día, ese día no lo había obtenido. El pan, lo que sostenía su casa, lo que sostenía su familia, no se había ido en cero en esa noche. Y batallando con esto, porque usted imagina, usted sale a trabajar y ese día no le entró ni $1 a su bolsillo. Usted imagínelo así. ¿Ve? La provisión de su casa no le llegó ese día. Así se encontraba Pedro. Así se encontraba Simón, ¿sabes? La provisión no estaba. Y estando en ese dilema, y le voy a adelantar un poco, Jesús llega, ¿bien? Llega a la escena, toma la barca, y Jesús, luego de utilizar la barca, y este es otro tema, donde la utilizó para predicar a las multitudes que se encontraban a la orilla, luego de terminar le dice a Simón: mira, Simón, boga mar adentro, ve mar adentro, y lanza las redes. Y a esto Pedro le contestó y le dijo esta palabra a Jesús: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Habían trabajado qué? Toda la noche. Un trabajo intenso. Y nada hemos pescado. Se habían ido en cero. Mas en tu palabra, mas en tu sustancia, echaré la red. Y estos versos nos enseñan la operación de la fe. Cómo la fe trabaja. Y número uno, como hablamos el domingo,
la fe opera con sustancia, en base a una palabra. En base a una palabra. Por eso que dijo más adelante, vemos a Simón que le dice a Jesús, mas en tu palabra echaré de la red. Pero ¿cuál era esa palabra? Más en tu palabra. ¿Cuál palabra? Pues lo que Jesús le había dicho. Ve, boga mar adentro y echa la red. Es decir, que ahora Simón tenía ¿qué? Simón tenía ¿qué? La sustancia. Tenía la palabra. Porque la fe no opera sin una palabra. Por eso hay gente que se lanza a hacer cosas pero sin una palabra. Hay gente que se lanza a construir cosas en la vida pero sin una palabra. Y no se trata de simplemente movernos, porque cuando nos movemos sin la palabra, yo le llamo a eso positivismo. Y qué bueno por eso. Pero cuando me muevo en base a una palabra, yo le llamo fe. Porque es que la fe se sostiene de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha dicho. Por eso Simón dijo, mas en tu palabra, en lo que tú me has hablado, yo voy a confiar. En lo que tú me has dicho, yo voy a actuar. Yo voy a hacer. Ahora yo te hago en esta mañana esta pregunta: ¿qué palabra de Dios tiene hoy como sustancia? Hágase esa pregunta: ¿qué palabra yo tengo hoy como sustancia? ¿Qué cosas Dios me ha dicho? ¿Qué palabras Dios me ha dado? ¿Qué órdenes Él me ha dado? Porque en base a esa palabra que usted ha recibido es donde la fe va a actuar. Es donde vas a ver entonces a través de esa sustancia la demostración. Porque en la palabra que Dios te entregó, también con ella está la demostración. Porque la fe es sustancia, pero también es demostración. Pero ahora, importante, porque en un punto está la sustancia, en otro punto está la demostración, pero hay algo en el medio que une la sustancia y la demostración. Hay algo en el medio que hace que la sustancia y la demostración se hagan una. Y se llama la acción. Diga, la acción. ¿Qué dijo Simón? Mas en tu palabra echaré ¿qué? La red. Esa era la acción de obediencia que descansaba en lo que Jesús dijo. Es decir, entre la sustancia y la demostración tiene que existir la acción de obediencia que descansa en lo que Dios ha hablado en tu vida, lo que Dios ha hablado a tu vida. En otras palabras, si yo quiero ver la demostración, yo tengo que entonces descansar, obedecer o accionar en aquello que Dios ha hablado a mi vida. Leamos un momento Hebreos capítulo 11 verso 8 y hablemos un momento de Abraham. Dice la escritura: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, sin una dirección, sin un GPS. No tenía una imagen clara hacia dónde Dios lo iba a llevar. Pero aquí dice la escritura que Abraham, siendo llamado, es decir, en ese llamado estaba la sustancia, estaba la palabra, estaba la orden, estaba lo que Dios le había entregado a este hombre, a Abraham. Pero él dice en la escritura que él obedeció para salir. Y allí la palabra obedecer es atender la voz o hacer caso. Tóquele a la persona a su lado, déle un codacito y diga: haz caso, no seas terco, no seas cabezón, no seas cabezona. Diga: hazle caso. Aproveche ahora. Aproveche, hazle caso. Eso es atender, es prestar atención, hacer caso. Entonces la fe de Abraham, vemos que la fe de Abraham, ¿cómo respondió? Diga: obedeciendo. La fe de Abraham, dígalo conmigo, la fe de Abraham respondió obedeciendo. Entonces la fe auténtica escucha.
La fe auténtica obedece. La fe auténtica no discute. La fe auténtica no pospone. La fe auténtica abraza. La fe auténtica le dice: Señor, yo no sé para dónde es, pero yo voy a creerte a ti. Yo voy a creer en lo que tú has hablado y yo voy a dar ese paso. Entonces la fe opera en base a una palabra, pero esa palabra requiere de nosotros obediencia. Requiere atención. Es por eso que hay muchos que lamentablemente no pueden ver la demostración de la fe, porque aún le están prestando atención a aquellas cosas que están a su alrededor. Le están prestando atención a otras voces. Le están prestando atención al desafío, a la prueba. Y mientras le estemos prestando atención a las circunstancias y no a lo que Dios ha hablado, nos vamos a perder de ver la demostración que trae la fe. Entonces nos pasamos en la vida dando la atención al movimiento, a las olas, a los vientos, y no estamos perdiendo la oportunidad de escuchar lo que Dios nos está hablando, aún en medio de esas tormentas, aún en medio de esas adversidades. Pedro tuvo que detenerse en medio de aquellas circunstancias y escuchar lo que Jesús le habló. Pero a veces estamos tan envueltos en nuestras propias problemáticas que perdemos la oportunidad de escuchar lo que los cielos nos están diciendo en medio de esos procesos. ¿Cuánto estamos acá? Y es allí donde la fe va a tomar o le va a dar forma a lo que no se ve, pero sí es. Pero sí es. Entonces la fe es sustancia, es demostración, pero entre medio de ambas hay acción de obediencia. Ahora te hago esta pregunta. Ahorita hice esta pregunta hace unos minutos. ¿Qué sustancia, qué palabras Dios ha dado a tu vida? Ahora te pregunta, ¿qué pasos de obediencia te demanda la sustancia que Dios te ha dado? ¿Qué pasos de obediencia? ¿Qué te está demandando esa palabra que Dios te ha dado? ¿Qué te está demandando? ¿Qué te está pidiendo hacer que aún no has hecho? ¿Y qué has pospuesto y pospuesto? Diciéndole a Dios: ahorita, más luego, cuando tenga más tiempo, cuando esté mejor preparado, cuando esté más capacitado. Y estás posponiendo y posponiendo. Y te estás perdiendo la oportunidad de echar la red y traer el cumplimiento de la palabra, de ver el cumplimiento de lo que Dios te ha hablado. Y hay cosas en la vida que no están atrasadas por el tiempo de Dios, porque el de Dios es perfecto, sino que se atrasan por nosotros, por no ser obedientes, por no descansar, por no creer, por no accionar a lo que Dios ha hablado. Y a veces le decimos a Dios: ¿por qué no ha llegado? Y Dios te dice: porque tú no te has parado frente al mar, has levantado tu mano y no has visto, y el mar no se te ha abierto. Porque no te has parado donde tienes que estar, no has ejecutado, no has obedecido. Pero como les dije, sustancia, la acción de obediencia te lleva a la demostración. Diga: demostración. ¿Qué sucedió allí con Simón? Lucas capítulo 5 verso 6. Y habiéndolo hecho, diga: y habiéndolo hecho. Esa palabra me gusta. Y habiéndolo hecho. ¿Y habiéndolo qué? Hecho. Diga: y habiéndolo hecho. Mira al que está a su lado. ¿Y qué te falta para hacerlo?
Escucha, Simón era el experto en la pesca. Si alguien sabía de esa profesión, era Simón. Él sabía el lugar, el punto, la hora correcta. Él era el experto, era su profesión. Mas aún así, sabiendo que la hora, el momento, aún sabiendo lo que Jesús le pidió no era correcto dentro de la profesión, él lo hizo. Él lo ejecutó. Y vino la demostración. Y habiéndolo hecho, encerraron ¿qué? Una gran cantidad de peces y su red se rompía. Es que cuando Dios hace algo, lo hace sobreabundante. Cuando Dios, ¿sabe? La red no solamente se llenó, sino que estaba sobreabundante. Porque lo que Dios da, sobreabunda para bendecirte a ti y bendecir también a los que están alrededor de ti. La red se rompía. Entonces veamos acá, sustancia, que es palabra, más acción, sumado a la acción, que es obediencia, es igual a la demostración. Aquí está. Palabra más obediencia igual a ¿qué? A demostración. La demostración se manifiesta de forma visible, observable, cuando se da la unión de la sustancia con la obediencia. ¿Cuánto estamos acá? Abraham recibió la sustancia, le aplicó la acción de obediencia y recibió la herencia, lo prometido. Simón sumó a la palabra la obediencia y la respuesta o la demostración, una red llena. Una red llena. Un resultado observable. Por eso el apóstol Santiago dice en el capítulo 2, verso 18: sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo ¿qué? Obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, pero yo te mostraré la fe por mis demostraciones, por mis acciones. Pablo conocía la fe no solamente como sustancia, la conocía también como demostración de lo que no se veía. Las obras eran la demostración, el testimonio visible de la sustancia. Escucha, una cosa es tener la sustancia de amar a nuestro prójimo, pero la demostración es la obediencia a esa palabra. Es amar, abrazar, aunque puedan haber diferencias. La demostración será relaciones, la demostración será comunidad, la demostración será familia. Entonces, escucha, lo que te quiero decir, que no es tener fe, es que esa fe cargue con demostraciones de obediencia, cargue con evidencia de que has creído, evidencias de que has abrazado con confianza lo que Dios ha hablado. ¿Cuánto estamos acá? ¿A cuánto Dios les está hablando en esta mañana? Ahora, esta fe, que es sustancia y demostración, tiene demandas. Diga, demandas. Y vamos a usar ese mismo verso que utilizamos anteriormente de Abraham para hablar de las demandas de esta fe. Volvamos a él, Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Diga conmigo, salir. Ahora,
esta palabra salir yo la defino como un cambio de posición o un cambio de lugar. Diga, cambio de lugar. Y me explico, en la vida hay cosas que para poder verlas, para poder abrazarlas, para que se pueda ver esa demostración, es necesario estar dispuesto a soltar otras. Si Abraham quería abrazar la tierra, la promesa, tenía que estar dispuesto a salir, es decir, cambiar de residencia. Él tenía que dejar la posición en la que había estado por mucho tiempo para ahora moverse o salir en dirección de lo que Dios le había hablado. Es decir, que si usted quiere abrazar cosas nuevas de Dios, demostraciones de Dios, va a requerir en muchas ocasiones soltar otras cosas que le detienen, que le impiden moverse, que le impiden avanzar. Y hay cosas en la vida que nos detienen. Pasados, inseguridades, experiencias, incluso glorias. Sí, porque hay gente que abrazó glorias pasadas que Dios utilizó para bendecirles, que Dios utilizó para proveerles. Y gloria a Dios por esas experiencias, y le damos y estaremos agradecidos eternamente por esa provisión, por ese momento. Pero hay gente que se abrazaron a esa gloria y se olvidaron que Dios es un Dios transicional, es decir, que es un Dios que no se queda en el mismo lugar, que Dios continúa y Él quiere llevarnos a nuevas experiencias. Por eso el apóstol Pablo dice que vamos de gloria en gloria, es decir, el plan no es que te quedes en el lugar, en la posición donde viste el milagro. Ahora Dios te reta a ir a donde Él quiere mostrarte algo mayor, algo más grande. Hoy estamos en este lugar. Dile a la persona que está a su lado, mañana no sabemos. Yo no sé si lo entendió. Digan, hoy estamos en este lugar, mañana no sabemos. Porque si Dios nos habla y nos dice, hey, acá al lado levanten otro edificio mucho más grande que este, ¿usted cree que yo no lo voy a hacer? Yo sí lo voy a hacer, aunque ya se me ha caído el pelo en la primera construcción. No importa, aunque me quede cocopelado, pero vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora no se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que Él hable. Pero escucha, esto no es emoción, es en base a lo que Dios habla. Porque si Dios no lo ha dicho, dígale a la persona que está a su lado, si Dios no lo ha dicho, no lo hagas. Sencillo y simple, y nos evitamos grandes dolores de cabeza en la vida. Escucha algo, para los que creen que toda puerta abierta es de Dios, no toda puerta abierta es de Dios. No, pastor, eso fue una puerta abierta. ¿Y cómo tú sabes que es de Dios? En las Escrituras hay muchas ocasiones que se le dieron puertas a hombres de Dios. Y miren los resultados. No toda puerta abierta es de Dios. Incluso hay puertas cerradas que son de Dios. Diga, hay puertas cerradas. Y usted no puede decir que porque están cerradas no es de Dios. Hay puertas cerradas que Dios las cerró por bien tuyo y no hay nada ni nadie que las vaya a poder abrir. Porque de algo te está guardando. Y aunque no entendamos en el momento, de algo Dios te está guardando.
Por eso que la fe no opera en base a sentimientos, la fe opera en base a una palabra. No es lo que yo quiero, es lo que Él hable. Ahora, volvamos acá. Cambio de lugar. ¿Y qué cosas la fe demanda? ¿Qué cosas nos lleva a soltar? Diga conmigo, dejar atrás la comodidad. ¿Qué es comodidad? Comodidad es un estado de bienestar. Comodidad es ausencia de esfuerzo o molestia. Es sensación de seguridad y felicidad. Y muchos pueden estar hoy en una zona de comodidad, tranquilos, donde no hay mucho esfuerzo. Una zona de tranquilidad. Pero esta fe, escuche muy bien, esta fe demanda sacrificar, escucha acá, espacios de seguridad para obedecer a Dios. Abraham estaba sacrificando un espacio de comodidad para ahora tomar unos sacrificios. Escucha, Moisés, en esa misma carta, en capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe, en un momento dice de Moisés esto: pero por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Sabes a lo que estaba renunciando este hombre? A la comodidad de un palacio, a la buena comida, a los buenos espacios, a un buen cuarto, a una buena cama, a todos los beneficios que venían con considerarse ser hijo de la hija del faraón. Todo eso lo estaba sacrificando. ¿Para qué? Para ahora entrar en un espacio o un terreno de incomodidad. Por eso que pasos de fe, escuche muy bien y aprenda esto, pasos de fe implica, escuche, porque esto es lo que mucha gente a lo que no quiere renunciar. Pasos de fe implica pérdidas, diga, pérdidas temporales de comodidad. Temporales. Porque son momentos donde vamos a entrar, o Dios nos lleva a salir y entrar a espacios de incomodidad. Y la fe siempre nos va a introducir a espacios de incomodidad. Nos va a sacar de esa zona de confort. Nos va a sacar de esa zona donde estamos sentaditos, tranquilos. Abraham, Moisés fueron sacados. Simón fue sacado. Para ahora entrar a un escenario de incomodidad. Donde la vida es retada, donde hay dificultades, donde quizás en el palacio se dormía en una buena cama, ahora no hay espacio para dormir en una buena cama. No sé si me estás entendiendo. Entonces queremos ver la demostración, pero sin soltar esas zonas de confort, esas zonas de comodidad. No, es que sí, es que Dios me pide mucho. Yo para lograr esto tengo que soltar eso, tengo que dejar lo otro. Escucha, yo dije temporales, porque son espacios de incomodidad temporales. Porque Dios te lleva por una temporada donde vas a estar siendo incomodado. Pero tranquilo, que va a llegar una temporada donde vas a ver la cosecha y la bendición. Y vas a estar allí parado. Gracias Dios porque me atraíste. Sí, fue un proceso, fue tiempo de sacrificio. Pero aquí estamos. Sí. Aquellos matrimonios que comienzan
hey, hay que salir. Vas a entrar a zonas de incomodidad. Quizás no lo vas a tener todo en el principio. Hay que sacrificarse, hay que trabajar, hay que luchar, hay que esforzarse, hay que creer. Cuando yo me casé, yo le decía a mis padrinos, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo... ¿Y qué tiene? Tengo esto, tengo esto y tengo lo otro. Dale gracias a Dios. Porque cuando yo me casé no tenía nada. Es el proceso, es la zona de incomodidad, es la zona donde Dios nos lleva para creerle, para depender, para confiar. Y en el proceso Dios comienza a orar, en el proceso Dios comienza a traer las demostraciones, los milagros, la provisión. Dios comienza a añadir a tu fe lo que te hacía falta. Salir implica dejar atrás lo que es familiar. Diga, lo que es familiar. Y me refiero a renunciar a costumbres, a hábitos, a relaciones conocidas para avanzar hacia lo nuevo que Dios pide. Son cosas que hemos normalizado en nuestra vida. Y Abraham tuvo que renunciar a lo que era normal en su vida, lo que había aprendido, lo que había obtenido, creencias, formas, hábitos, costumbres. Tuvo que soltar lo familiar, incluso tuvo que soltar de relaciones conocidas como Lot. Tuvo que soltar a Lot para poder continuar. Que Dios te dice en esta mañana que para salir aún lo que has estandarizado, lo que has hecho familiar en tu vida, tienes que soltarlo. Pensamientos, formas, ideas que no son compatibles con la verdad de Dios, que no son a tus ojos, a tu forma de pensar, te son correctas, pero a la luz de Dios no. Y Abraham tuvo que soltar lo familiar, tuvo que dejarlo atrás. Hubo literalmente un cambio de residencia, porque Dios le dijo, deja tu parentela, deja tu familia. Y lo tuvo que dejar todo. No solo la comodidad que le ofrecía aquel lugar, también tuvo que dejar lo que le era familiar. ¿Y qué cosas te son familiares? ¿Qué cosas has estandarizado en tu vida? Has normalizado en tu vida que la has puesto por algo bueno, algo correcto, pero no te ayuda a adelantar, no te ayuda a ver la demostración de Dios. ¿Cuánto estamos acá? Salir implica también arriesgarte a caminar sin que no veas. Diga, sin que no veas. Y aquí es el problema. Porque el ser humano está acostumbrado, el sistema nos ha enseñado que primero tenemos que ver para después entender. El sistema nos ha habituado, nos ha estructurado de cierta forma a primero a ver la evidencia, ver las demostraciones para entonces yo actuar. Pero el reino de Dios es totalmente diferente. Por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, es decir, por la fe. Es la puerta al entendimiento, es la puerta a la demostración. Entonces salir implica arriesgarnos a caminar sin ver. Escucha, la fe auténtica le da la espalda a lo conocido. Escucha esto. La fe auténtica le da la espalda a lo conocido, arriesga lo conocido por lo no conocido. Diga conmigo, arriesga lo conocido por lo no conocido, pero solo cuando Dios ha dado la sustancia. Por eso dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber
sin saber a dónde iba. Era algo que desconocido. Es decir, que Abraham, para abrazar la promesa, tenía que darle la espalda a lo que conocía e ir a lo que no veía. Pero como tenía la sustancia, él sabía que sí era, que era verdadero. Y lo que te toca, lo que te tiene que ocupar en tu vida es tener la sustancia, es tener la palabra. No es verlo, es creer que tienes en ti una instrucción, una palabra, un llamado, algo que Dios ha hablado sobre tu vida. Mira que está a su lado, diga: si tienes el escrito está. Si tienes el escrito está. No dudes, aunque no lo veas. Sal, camina. Y en el proceso Dios te mostrará el camino por donde debes ir. Eso es lo interesante. Esto es lo interesante de Abraham. Él salió sin saber, pero en cada paso de fe Dios le afirmaba: vas bien. En cada paso Dios le decía: a la izquierda. Dios en cada paso le daba las instrucciones por dónde ir, por dónde no ir. Tú encárgate de obedecer esa sustancia y darle la espalda a lo que conoces para ir a lo que no ves pero sabes que es. A lo que no ves pero sabes que es. Así que lo primero que demanda la fe, diga: salir. Dígale que está a su lado, tóquele: tienes que moverte, hijo. ¿Sabes? Tú tienes, si es el papá, diga el papá, tú tienes que moverte. Si es la mamá, tú tienes que moverte. Si es el hijo o la hija, mira, tú tienes que obedecer, tienes que moverte. Tiene que haber un cambio de posición. Las cosas no van a ocurrir tú quedándote sentado esperando. ¿Sabes qué? Si te quedas esperando el cumplimiento de la palabra, ¿sabes? Te van a salir canas, te van a salir arrugas si ya no las tienes. Te vas. Y las cosas no van a llegar. Y entonces al final vas a estar discutiendo con Dios. Pero Dios, tú no hablaste. Pero Dios, ¿qué pasó? Que tú no diste una palabra. Pero Dios te dice: pero ¿cuándo te paraste frente al mar? ¿Cuándo caminaste? ¿Cuándo le diste las 7 vueltas a Jericó? ¿Cuándo hiciste algo? ¿Cuándo aplicaste la palabra? Dios, mira, tú me hablaste de este proyecto, me hablaste de este negocio y al día de hoy no lo veo, y aquel y lo otro levantaron, porque Dios no se detiene. Y si no lo haces tú, lo vas a hacer con otro. Entonces tú estás peleando con Dios. Aunque no lo veas, diga que está a su lado: aunque no lo veas. Aunque no lo veas, sal, cree. Si tienes la palabra, ¿qué te detiene? Cuando Dios nos habló para esto, proceso, en medio de María, las voces decían: no. Y Dios decía: sal. Y a quien yo le creía, al que decía: sal. Y salí. No sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero lo hizo. Y para los que son nuevos, y si hay alguien aquí nuevo y están viendo todas estas facilidades, quiero que sepan que todo esto no se debe ni un solo centavo, porque cuando nos lanzamos a hacer fue porque Dios nos dijo: lo harán sin deuda, y así se hizo. Y hay gente que yo le digo esto, y hay gente que son incrédulas y me ponen en duda esa palabra. ¿Por qué? Porque sus ojos están vendados. Porque son parte de un sistema que para creer tienen que primero ver. Por eso digo: tú quieres ver, ve acá. Ve a Clara. Abre, esta persona ya quiere ver. O él quiere ver. Abre los libros ahí. Muéstrale cómo Dios lo hizo. Entonces va a decir: milagro, porque todo fue en base a milagros de Dios por un pueblo que avanzó y no se detuvo. Lo segundo
Y voy rápido acá. Lo segundo, afrontar. Diga, afrontar. Lo primero que es salir. Tiene que haber un cambio. Y a veces esos cambios son aquí, mira, mental. Salir de ese pensamiento limitante que está atado a lo natural para moverte entonces en lo sobrenatural, en lo que Dios habla. Pero lo segundo es afrontar. Afrontar. Salir, escucha, implica afrontar ¿qué? Los desafíos. Afrontar los desiertos. Afrontar las batallas que nos podamos encontrar en el camino. Cuando Abraham salió, él sabía que se iba a enfrentar o a afrontar grandes retos. No sabía dónde iba, no sabía a los pueblos que se iba a encontrar en el camino, los desiertos, los que conocen el desierto como él los conocía, sabía lo intenso, las batallas, las pruebas que trae estando en medio de ellos. Entonces él tenía que afrontar, tienes que entender que el salir te va a llevar a zonas de incomodidades donde tendrás que afrontar una serie de desafíos en tu vida. Cuando leemos a los héroes de la fe allí en el capítulo 11 de los Hebreos, estos hombres y mujeres tuvieron que afrontar enemigos militares, tuvieron que enfrentar ciudades fortificadas, tuvieron que enfrentar pruebas de fe, tuvieron que enfrentar obstáculos sobrenaturales, tuvieron que enfrentar problemas internos dentro de ellos mismos. Hubieron batallas, hubieron luchas, hubieron diferencias y tuvieron que batallar, tuvieron que enfrentar, tuvieron que afrontar cada una de estas situaciones. Abraham tuvo que afrontar la situación con su sobrino Lot. Entonces se dieron un sinnúmero de cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en el proceso de creerle a Dios, de salir, de levantar un proyecto, en el proceso de levantar un negocio, en el proceso de levantar proyectos de Dios, sabes, tienes que entender que vamos a encontrar desafíos. Vamos a encontrar pruebas, vamos a encontrar batallas, vamos a encontrar enemigos, vamos a encontrar ejércitos, pero este nivel de fe es uno que cuando salimos y enfrentamos esas situaciones nos dice o nos declara: no hay vuelta atrás. Nos dice: no hay posibilidad de retornar. Dice la escritura, por la fe Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo. Diga, sin tenerle miedo. ¿A qué? A la ira del rey. Y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Es decir, había tenido la revelación de aquel que lo llamaba. Había visto al invisible y él salió sabiendo que se tenía que enfrentar a la ira de un rey. Implicaba todo un ejército que se levantaría en contra de él, pero aún así la fe lo mantuvo firme y aún así la fe no le permitió retroceder, sino que él salió de aquel sistema creyéndole a Dios. Entonces la fe no solamente te invita a salir, la fe te invita a afrontar. Escucha, si Dios te habló, y qué bueno que este viernes se reunieron los empresarios. Escucha, empresario, familia, aquellos que están por levantar proyectos, y si ese proyecto te lo dio Dios, habló Dios a tu vida, tienes que entender que no todo es color, como dice, de rosa. Vas a enfrentar desafíos.
Vas a enfrentar batallas. Va a haber momentos que vean subidas y bajadas. Pero si Dios te habló, la misma fe que sostuvo a Moisés sin retornar atrás, es la misma fe que te va a mantener a ti, que te va a llevar a estar firme en medio de los procesos y decirle: Dios, yo sé que la cosa se ha puesto difícil, el escenario está incómodo, pero aquí yo permanezco fiel en base a lo que tú me has hablado. Y yo conozco un Dios que honra la obediencia de sus hijos. Yo conozco un Dios que honra la determinación basada en una palabra de Dios. Ese es el Dios que yo he vivido, el Dios que yo conozco. Entonces, en el proceso a la demostración, no te quites. Diga conmigo: en mi proceso a la demostración, no me quito. No me quito. Porque si te quitas, vas a perder el ver lo que era, lo que es, pero de forma visible, demostrable, observable. Tienes que mantenerlo. La fe te demanda salir, la fe demanda afrontar los desafíos del salir. Cuando los discípulos fueron llamados por Jesús, tuvieron que afrontar los desafíos de seguir a Jesús. Unos tuvieron que dejar sus redes, otros tuvieron que dejar sus casas, dejar sus capas y afrontar lo que significaba seguir a Jesús. Jesús dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Es decir, porque el seguir una palabra conlleva desafíos. Conlleva desafíos. Y ahí es donde se aplica la fe. Ahí es donde se aplica la determinación. Ahí es donde se aplica el esfuerzo. Ahí es donde se aplica la permanencia en lo que Dios ha hablado, la firmeza en lo que Dios ha dicho. Ahí es donde se aplica la confianza. Ahí es donde se aplica la obediencia. Ahí es donde se aplica el descansar en lo que Dios ha dicho. No en dudar. No en dudar. Cantábamos hace un ratito que no hay nadie, que para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Para Él no hay nada imposible. Es decir, nada es, nosotros decimos nada es nada. A nada es ausencia de algo. Ausencia. No hay duda, no hay incredulidad allí. Es un corazón que ha decidido, a pesar de lo que escucha, a pesar de lo que ve, a pesar de sus sentimientos, de sus emociones, ha decidido permanecer en lo que Dios ha hablado. Y hoy tienes que tomar una decisión en estar firme en lo que Dios te ha hablado, en lo que Dios te ha dicho, para entonces entrar a la última demanda de la fe. ¿Sabes cuál es? Y esta es la que mucha gente le gusta. A esta es la que mucha gente le gusta. Quiere llegar a esta así, obviando los dos pasos. ¿Sabes cuál es la tercera? La tercera demanda. Diga conmigo: recibir. ¿A cuántos no les gusta recibir? No. Recibir. Esa es la tercera demanda de la fe. La primera es salir, afrontar, recibir. La fe movió a Abraham a obedecer. Y la obediencia lo llevó a salir al lugar que había de recibir como herencia. Había un lugar que él iba a recibir su herencia, pero él tenía que moverse, aceptar los desafíos de salir de ese lugar, creerle a Dios, obedecer a Dios para entonces recibir la herencia. En otras palabras, tu recompensa, tu herencia, tu milagro ya está, ya es. Solo tienes que creer, salir y caminar en la palabra que Dios ha establecido para que la puedas conquistar, para que la puedas recibir. Diga a la persona que está a su lado: ¿quiere recibirla? Sal, afronta y recibe. Y recibe.
recibe la demostración. Escucha esto. La fe te moviliza. La fe es lo que te hace moverte, pero la obediencia es la que te recompensa. ¿Cuánto estamos acá? Hey, la fe me impulsa. La fe no me deja quieto, pero la obediencia a lo que Dios me ha hablado es lo que me va a recompensar, es lo que va a traer la demostración de lo que no se veía. Hebreos capítulo 10, verso 35. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Vuelvo y lo leo. Así que no abandonen ¿qué? Su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Dios quiere recompensar tu fe, Dios quiere recompensar tu confianza, Dios quiere recompensar tu obediencia, pero tienes que moverte, tienes que creer, tienes que obedecer, tienes que descansar y Dios lo hará. ¿Cuánto estamos acá? ¿Cuánto estamos acá? Yo creo que hay pocos que están acá. ¿Cuánto estamos acá en esta hora? Hay alguien que dijo que estamos aquí. Entonces, la fe no es solo sustancia, es demostración. Tienes que tener la palabra, tienes que tener el escrito está, tienes que tener la instrucción, tienes que tener la voz de Dios. Luego que tienes la voz de Dios, Abraham fue llamado, Simón se le dio una palabra, a Moisés se le dio una palabra. Cada uno de ellos, de estos héroes de la fe, tuvieron una palabra. Ellos no actuaron por actuar. Tuvieron la palabra, aplicaron la acción, la obediencia a esa palabra y vino la demostración. Porque la fe es la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que lo que no veías, por tu obediencia vas a comenzar a verlo. Vas a ver la estructura. Vas a ver la estructura de lo que no se veía. Será observable. El milagro será observable. El proyecto será observable. Lo que Dios hará en tu vida serán marcas observables. Serán evidencias observables a los que están a tu alrededor. Van a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo te invito a ponerte en pie, por favor, en esta hora. Van a ser producto de Dios. Que su fe sea activada. Es que usted entienda que a donde Dios los llevó hoy no era el final. Donde está hoy usted no es el final. Hay más, Daisy, para ti. Hay más. Cuando Dios llamó a Abraham, tenía alrededor de 75, 85 años. Escucha, hay más. ¿Qué hay más? Hay más de Dios. No te acomodes con lo que has vivido de Dios. No te acomodes con lo que has visto de Dios. No te digas, ya Dios lo hizo todo en mí. Dios te quiere decir, hay más para ti. Hay más para tu vida. Pastor, es que ya tengo, ya no sé cuál es la persona más adulta acá. Porque en el reino no hay viejos. El que se atreva a decirme viejo. Que se me atreva. Yo tengo esta espada de doble filo que penetra. El que se atreva. Porque en el reino de Dios no hay viejos. En el reino de Dios hay hijos y hijas, hombres y mujeres lavadas con la sangre del Cordero. Y si Dios llamó a Abraham a la edad de 75, 85 años, no importa la edad que tú tengas, Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios tiene grandes cosas para ti. Sal, obedece, actúa y Dios
hará. Y Dios hará. Dios hará. Si te rendiste en el camino porque no lo vistes, hoy levántate. Y Dios me dio la palabra, me voy a levantar. Si Dios te llamó al servicio, levántate. Porque viste algunas, levántate, sírvele a Dios. Créele a Dios. Mantente en su palabra. Es el tiempo de caminar. Hoy no es el tiempo de estar sentados. Reprende toda circunstancia que quiera decirte lo contrario. No es el tiempo de estar sentado. No es el tiempo de mirar el pasado. No es el tiempo de continuar anclado en el ayer. Porque si algo de poder tiene el ayer, es el amarrar o el secuestrar nuestro futuro. Porque cuando usted le da atención o se ancla en el pasado, ese pasado está secuestrando tu futuro. Es por eso que yo no puedo anclarme en el ayer si quiero abrazar mi futuro. Esas experiencias. Por eso el apóstol dijo, dejando ciertamente lo que queda atrás para extenderme. Y ese extender es la acción de fe, que es sustancia y obediencia. ¿A cuántos tienen una sustancia de Dios en sus vidas? ¿Cuántos tienen una palabra de Dios? ¿A cuántos Dios le ha hablado? En lo secreto, en lo personal, a través de un profeta, a través de la palabra profética más segura y firme, que no falla, que es la palabra de Dios. Usted tiene sustancia. Puertas de Rey es una casa de sustancia. Gracias a Dios por nuestros maestros. Ese ministerio de maestros que a veces no se habla de ellos. Sí, porque todo el mundo quiere ser apóstol y profeta, pero nadie quiere ser maestro. Y nos hemos olvidado que todos son uno, con un mismo propósito, que todos seamos formados a la imagen. Gracias a Dios, porque es una casa de sustancia.